Conocerte en persona. Gracias por estar con nosotros, ministro. Y bueno, conversar en este contacto, en este enlace nacional con César, que estás ya junto a nosotros y que comparte esta entrevista esta noche. César. Gracias, Cecilia. Sí, un saludo cordial para el ministro César Cocarico. Atentos para compartir la información en todo el país. Muy bien. Buenas noches, ministro. Gracias. Ya estamos con usted. Ahí está, César. Para comenzar a desarrollar esta entrevista, comencemos hablando del informe. Sin duda alguna, ministro. Bueno, hemos escuchado ese informe. ¿Qué opinión tienen las autoridades de gobierno sobre ese informe? Coca, han crecido la cantidad de hoja de coca excedentaria. El ministro de Gobierno decía que es un tema que se puede controlar. Usted ha manifestado que también hay presencia de hoja de coca en el polígono 7 y no solamente coca, sino también droga. Preocupante. Hablemos, sin embargo, en inicio sobre la cantidad de hoja de coca que ahora existe en el país. Ministro, por favor. La reducción de la hoja de coca nunca fue un trabajo fácil. Es un trabajo realmente complicado. El año 2010 estábamos con 31.000 hectáreas de producción. Fuimos trabajando, el mejor año fue el año 2015 porque llegamos a producir en 20.200 hectáreas. Fue efecto de un trabajo intenso que se realizó en coordinación con las organizaciones sociales productoras de la hoja de coca, pero también como gobierno una intensificación de los trabajos de erradicación y racionalización. Por tanto, que haya habido incremento no es extraño, aunque la tendencia debería ir siempre en el sentido de disminución. Pero el hecho de que haya un crecimiento no es que debemos estar tranquilos, pero de todas maneras manifiesta un sentido de control que tiene el Estado en la producción de la hoja de coca. Hay un crecimiento del 6%, si bien hay en otros países más control, lo que se ve también es un crecimiento realmente desmesurado. En el caso de Colombia es un caso particular porque el año 2016 se cultivaron en 146.000 hectáreas y en 2017 están cultivando en 214.000, o sea, el crecimiento es realmente grande, cosa que no pasa en Bolivia. Por eso decía, y ratifico una vez más, de que en el caso boliviano creo que se ve un sentido de control que tiene el gobierno y el Estado. Este incremento del 6% al que usted hace referencia en nuestro país, de acuerdo a este informe Monitoreo de Cultivos y la Hoja de Coca de la Oficina de Naciones Unidas en la lucha contra la droga y el delito, ¿era previsible? ¿El gobierno lo tenía entre sus expectativas, ministro? No, cada año siempre hay una producción por encima de lo autorizado. Cada año hay efectos de erradicación, racionalización. Los años anteriores erradicamos 10.000 hectáreas, 9.000 hectáreas, 8.000 hectáreas, 7.000 hectáreas. Entonces, siempre ha habido ese efecto de racionalización y erradicación. ¿Cuánto es lo autorizado, ministro? No, en ese momento estamos hablando de 22.000 hectáreas que están de acuerdo a la ley, pero eso era con sentido de proyección. Lo que deberíamos estar produciendo en este momento es aproximadamente en 20.200, eso es lo ideal que deberíamos tener. ¿Y cuánto producimos? Ahora estamos en 24.500, es decir, hay un crecimiento que, por eso decía, nos tiene que preocupar, aunque, como dice el propio ministro Carlos Romero, es una señal de que nos podemos manejar. ¿Cuántas hectáreas de más estamos produciendo en este momento como país? Estamos hablando de una producción, de acuerdo a la ley, de 2.500 hectáreas excedentarias. 2.500 hectáreas excedentarias en este último periodo. ¿Cuál es el periodo? El año 2017. Año 2017. Yo le preguntaba hace instantes si esto era previsible y usted me dice que, bueno, que no es tarea fácil, ¿sí? Esto de la lucha. Sí. Para reducir los focales y enmarcarse en esto que está permitido realmente, ministro, ¿no? No, claro, es complicado. Hay un dato en el sentido de que cuando hay erradicación y racionalización con más intensidad, es decir, hay más trabajo de erradicación y racionalización, la producción de la hoja de coca también se reduce. Entonces hay un mensaje implícito que nos dice que hay que seguir trabajando en la erradicación y la racionalización. Claro,
En cierta forma, en estos últimos años se ha complejizado. El año pasado, el año 2016, cuando aprobaron la Ley General de la Hoja de Coca, hubo reacción, la gente empezó a cultivar mucho más, se complejiza mucho más porque también ellos quieren entrar dentro del marco de los registros de la nueva ley. Claro, en ese escenario se complejiza. Hoy tenemos complicaciones en la Asunta, hay complicaciones en el Trópico de Cochabamba, en el Polígono 7, entonces son números que nos dan el mensaje también de que hay que seguir trabajando como responsables en este hecho. En el Polígono 7. En el Polígono 7, como ha dicho el viceministro, hay una producción ilegal de la hoja de coca. Ilegal quiere decir que eso no va para el consumo tradicional. No está dentro de los márgenes de autorización. O sea, no es coca que venga de productores que están con registro y catastro. Nosotros tenemos en todo el Trópico de Cochabamba productores que están bajo sistemas de registro catastro. Pero lo que está pasando es que en aproximadamente 7.000 hectáreas se está produciendo de manera ilegal. De estas 7.000 hectáreas aproximadamente, nosotros hemos dedicado el año 2017 aproximadamente 5.600 hectáreas. Hay un margen que todavía no se ha erradicado el año 2017 que tenemos que seguir trabajando. Para poner en contexto entonces este tema e ir avanzando, ministro, ¿hay 7.000 hectáreas o habían 7.000 hectáreas? Habían 7.000 hectáreas de los que hemos erradicado. De cultivos ilegales de coca en el Polígono 7. Exacto. No solamente en el Polígono 7, en diferentes áreas del Trópico de Cochabamba. ¿Y en el Polígono 7, ministro? No tengo el dato exacto, la 1DC no fue tan exquisito en sus estudios, probablemente nos haga la complementación. Hay producción de la hoja de coca. Hay un margen consolidado de producción de coca bajo registro y catastro, pero lo demás es producción ilegal. Claro, ahora lo que nos llama la atención, de acuerdo al informe del viceministro Cáceres, hay producción también, hay indicios de producción de droga en esa área. En el área del Polígono 7. Era lo que decía el viceministro hace algunas horas. Un poco llamaba la atención también por el incidente que se registra el fin de semana, ¿no, ministro? Bueno, yo creo que no se relacionan los dos hechos, ¿no? De ninguna manera. Es un hecho absolutamente distinto a lo que pasó el domingo y esto evidentemente va por otra vía y claro, este hecho nos tiene que preocupar como autoridades para seguir trabajando en la erradicación y en la interdicción, o sea, hay que seguir trabajando en la restricción de producción de droga mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. César. Bien, es importante, estamos escuchando las declaraciones del ministro César Cocarico sobre este tema. Ministro, la gente se pregunta y, como usted mencionaba al principio, ha sido difícil siempre la tarea de erradicación. Sin embargo, también hay normas que han permitido que crezcan la producción de hoja de coca en diferentes sectores como el Chapare. Ahora, ¿cómo se piensa controlar? ¿Cómo se piensa erradicar, disminuir? Cuando vemos que hay problemas en la Asunta, hay otros sectores que se ha ratificado que existe no solamente coca, sino droga. ¿Cómo se piensa controlar? César, tenemos que estar conscientes de que cada vez intentamos reducir la producción de la hoja de coca. En algunos años, como el 2015, tuvimos mejores resultados que en otros años, pero ahí está el trabajo que permanentemente realizamos. Es un trabajo de todos los días. Ahora, lo que pasa es de que tenemos que seguir trabajando. Alguien piensa de que la Ley General de la Hoja de Coca, como ha permitido un margen mucho más grande de lo que establecía la Ley 1008, ha hecho de que por efecto tengamos más extensión de cocales. No es tanto eso, yo te diría de que a pesar de la Ley 1008 siempre hubo esta cantidad de producción de hoja de coca. Nosotros más bien con la Ley General de la Hoja de Coca estamos estableciendo límites a la producción de la hoja de coca. Por eso ahora tenemos zonas verdes de producción legal, de zonas autorizadas, de áreas autorizadas y otras zonas que hemos establecido que son zonas prohibidas y donde se tiene que trabajar en la erradicación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que seguir cumpliendo los postulados de la Ley General de la Hoja de Coca, que establece que se tiene que fijar exactamente cuál es el área
geográfica de producción de la hoja de coca, y en eso seguimos trabajando. Tenemos que trabajar en que la gente no salga de esta área que hemos establecido en la ley 906. La ley 906 establece acuerdos, esos acuerdos se han legalizado, estos acuerdos determinan cuáles son las áreas legales de producción de la hoja de coca, y lo que hay que hacer es de que la gente no salga. Lo que ha pasado en la Asunta, por ejemplo, hay mucha gente que se ha salido, a pesar de estar comprendidos como productores legales, se han salido de la línea verde de producción para entrarse a la zona roja de producción. En algunos casos hay algunos comunarios que, sin estar comprendidos en la zona verde de producción, han comenzado a producir o han continuado produciendo en las zonas rojas. Hay algunos compañeros que tenían autorización para un cato, digamos, han empezado a multiplicar sus catos de coca. En el caso de la Asunta, tenemos nosotros acuerdo para que ellos produzcan máximo en 1 hectárea, pero resulta que algunos que ahora están conflictuando producen en 4,5 hectáreas. Esto es completamente ilegal, y esto es lo que tenemos que comenzar a controlar para que no haya coca excedentaria de producción, especialmente hablando desde el punto de vista de la producción. Cecilia, muchas gracias, ministro. Ministro, lo que nosotros hablábamos hace instantes, efectivamente, y lo que usted decía es que hay que seguir trabajando. Y usted apuntaba al trabajo, efectivamente, para evitar que esto continúe incrementándose. Y que este 6% al que apunta el gobierno en este momento es una tarea pendiente, vaya disminuyendo en el próximo informe. ¿Cuáles son los objetivos que tienen en este sentido y cuál es el trabajo que se va a hacer? Seguir coordinando con nuestras organizaciones sociales para que ellos asuman conciencia, para que ellos no pierdan la conciencia de que el hecho de cultivar dentro de los límites autorizados nos garantiza también a nosotros el derecho que tenemos de producir nuestra hoja sagrada. O sea, si nosotros empezamos a mostrar al mundo de que hemos perdido en el control de la producción de la hoja de coca, estamos dando un mal mensaje como aquellos que pregonamos de lo sagrado de la hoja de coca. ¿Ese es el mensaje que estamos dando en este momento? Claro, cuando nosotros empezamos a crecer en cuanto a producción de la hoja de coca, damos un mal mensaje. Hoy estamos dando un mal mensaje. De alguna forma, no es desmesurado, es 6%, es manejable, se nota que hay una buena coordinación, estamos trabajando en los límites de la producción de la hoja de coca. Pero la idea es no seguir con esto. Pero claro, esta tendencia no puede continuar, o sea, no vaya a ser que al año aparezcamos con mucho más. Lo que hay que hacer es que continúe esa tendencia de bajada que teníamos hasta el año 2015. ¿No cree, ministro, que se han relajado un poco las tareas de interdicción y control, o a qué se puede atribuir el hecho de que hubiese aumentado este porcentaje? Bueno, yo en algún momento dije que nos hemos relajado en la erradicación, en la racionalización. Probablemente no hemos entrado con más fuerza el año 2017. Sin embargo, también es muy complicado entrar a estas zonas. Ahí tenemos muchos comunarios en el propio La Asunta. En muchas comunidades, en muchas centrales, hemos trabajado de manera muy tranquila porque hemos llegado a concertar para la racionalización. Pero hay otros comunarios, como en el caso de Puerto Rico y Puerto Unido, del propio municipio de La Asunta, que no quieren entrar en este tipo de concertaciones. Es decir, no es fácil entrar a la erradicación y la racionalización, siempre hay una reacción. Entonces habrá que trabajar con más intensidad en estos interrelacionamientos que tiene que haber con los compañeros que son productores de la hoja de coca. ¿Cuáles son los lugares más difíciles, ministro, donde han tenido mayores problemas para poder entrar? No, este año ha sido obviamente La Asunta, y ese año en La Asunta hemos tocado en la llaga. Claro, en algunas comunidades hay muchos comunarios que evidentemente han producido, pero son comunarios que entienden y nos han permitido sacar. El año pasado también se ha trabajado en ese sentido, pero este año tocamos a quienes producen en grandes cantidades. Yo te contaba a algún ciudadano que estaba produciendo en 4,5 hectáreas, o sea, no es posible que tengamos este tipo de producción, y cuando les tocamos este tipo de extremos, obviamente hay reacciones. Esto complejiza el trabajo de erradicación y racionalización. ¿No se está entendiendo en este caso con este sector el trabajo desde el gobierno? No quieren entender, desgraciadamente es gente que quiere imponer su criterio, es gente que no entiende que lo que están produciendo es
coca ilegal. ¿No? Que no va al mercado tradicional. Pasa por el mercado tradicional en muchos de los casos, pero como que el ¿Pero consumo... dónde termina? Bueno, eso es todavía un trabajo que tenemos que realizar. Hay mucha coca que después de pasar por el mercado legal se desvía también, ¿no? Claro. Entonces hay que trabajar para que este tipo de producción ilegal no siga sucediendo en Bolivia. Usted nos decía, ministro, hace algunos minutos que usted cree, efectivamente... Las palabras del ministro César Cocarico también dando respuesta a estas interrogantes sobre la hoja de coca, sobre todo con relación a los yungas. Decía, hay cocaleros que no entienden en este punto del país. Damos vuelta a la página, César, contigo. Sin duda alguna, vamos a seguir hablando, por supuesto, durante todos estos días de este tema. Pero hoy queremos hablarle de salud y le damos la bienvenida a nuestro invitado especial esta noche, Miguel Sarmiento. Licenciado Miguel Sarmiento de Marca Corp nos acompaña. Bienvenido, Miki. Un placer saludarte. César? Gracias por la visita. Gracias por la invitación. No, pero por favor. Y bueno, obviamente pues tengo que trasladarte una pregunta, ¿no? Que se la vamos a transmitir también a todos los amigos televidentes. En este invierno tan duro, ¿cómo han estado tus huesos, tus articulaciones? ¿Has tenido alguna molestia? Te cuento, te soy sincero, yo particularmente no. ¿Y por qué? Buena pregunta, porque tomo colágeno hidrolizado. Muy buena la respuesta. Definitivamente hay muchas personas que han tenido dolores al levantarse de la cama, que las caderas, por ejemplo, les impedían incorporarse rápidamente, o tal vez que estaban bajando las gradas y escuchaban que las rodillas les sonaban y les crujían como que faltaba el aceite, ¿no? En las Así se rodillas. dice, correcto. Esa es la falta del colágeno, por eso es que empiezan a rozarse los